Rancagua. Entre Rancagua y San Francisco Mostazal. Pero mira, ¿cachai? Que ellos siempre como que o hacen break o se mueven a un ritmo diferente que el resto. Sí, pero igual, mira, es muy... ¿Cachai? Hacen así como que se acelera la cámara, pero lo hacen manualmente ellos. ¿Los conocía Simón? ¿No? ¿Le gusta? Son muy buenos, Simón, esto. ¿Le gusta ese ritmo? ¿Cuál es su ritmo? De todo. ¿De todo? Muy bien. ¿Usted le dice la pirinola a la pista de baile? Caminan como el robot que mostramos antes. Pero viste, son buenos. Oye, pero son perfectos, ¿ah? Muy buena la coreografía. Ahí lo atropella el auto. Oh, está buenísimo. Viste que está bien hecho y todo. Pero me gusta. ¿Dónde es tu maquita? ¿En Japón? ¿En China? ¿Dónde es? Como que los orientales son coordinados. De hecho dice Colombia y debe ser en Colombia. ¿En Colombia? Yo creo. O a lo mejor es una calle donde De hecho hay un dice puesto Colombia. colombiano. No, esto es en... No, Colombia. Ahí Colombia, sí, Colombia. Lo que pasa es que ellos querían conocernos para estos lados, por eso viajaron todos para acá. ¡Oh, qué bueno! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, ¡Oh, buen bacán! excelente! Traspaso Mira su cómo brazo. hace. ¡Weón, notable! Cambiaron allá el de rojo con el de yogi blanco. Y ahí Están uno le dijo, disfrutando pasen, del pasen, espectáculo. pasen. Está buenísimo. ¡Oh, weón, qué bacán! Tengo posibilidad de ser lo mejor del shopping del día de hoy. O sea, créeme que yo traigo dos buenos, pero ninguno mejor que este. Gracias, Alfa. Bueno, Genki Sudo. pero cualquier cosa puede pasar, tú sabes. Sí. Qué buena, Genki Sudo, lo volvemos a ¿Cuál es recordar. la cagá? Son muy buenos, está buenísimo. Muy bueno. ¡Oh, qué bueno! Mira, es como que la mitad del cuerpo va para allá y la otra allá. ¡Qué notable! No, La la... coordinación es bacán. Weón, Políbulo ya está copiando esto. ¡Oh, mira! Mira, parece que está dando vueltas y como que se contrae, mira. Dando vueltas. ¡Qué notable, weón! No, ¿Qué ediciones no, el trabajo de coordinación, mira, parece... No, puta, con coreografía nomás. Pero como uno está así. Está Yo bueno, noto con las ¿no? patas. Ah, así, buenísimo. ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo para hacer una cosa así? Exacto. Me gustó. No, Salfa, es demasiado complicado. Si quieres presentarlo, pero yo no sé. Salfa, ¿qué pasó en Perú? Estoy En Perú se escucha un grupo de niños que están mirando al cielo. No se conoce bien el autor, quién es el que está a cargo del mando de quien está grabando esto, pero se ve en plena luz del día lo que definitivamente es un ovni. No es descartado un avión, no es un efecto óptico de la cámara, no es un reflejo provocado por... Es algo que tiene luminiscencia propia y compárenlo solamente por el enfoque de las nubes y por la luz que hay en un cielo límpido de nuestros hermanos peruanos. Para adentro, te pasaste. Los mejores videos de ovni del último tiempo. ¡Oh, mira! Weón, te pasaste. Pero... No es un avión, demasiado Salfa. claro. No, y los niños están excitados de verdad. Bueno, no pueden creerlo. ¡Mírala! No es un avión No, distorsionado. a esa distancia obviamente se puede ver cualquier tipo de detalle. Y no tiene una luz pareja, cambia. ¿Cachai? Que se nota que no cambia porque tiene luz propia. No es un objeto que está reflejando la luz de afuera como lo hace todo lo que estamos viendo. Está emitiendo luz. Y tiene esa forma, por lo tanto. Yo quiero hacer una pregunta y yo creo que se la voy a volver a repetir. Dígamelo nomás. ¿Por qué hoy día ellos no usan su camuflaje? Porque ya no hace falta, porque comienzan los pasos de acercamiento para el... Hola, ¿cómo está? Sí, siempre hemos estado acá. Algunos lo sabían, pero ahora es oficial. Bienvenidos. Eso es para mostrar Eso es lo que se viene. Que no hay mala onda, que no vienen a hacernos nada No, y malo. nunca lo ha habido. Por eso. Desde que éramos monos. Pero por eso se están atreviendo a Desde que éramos tres razas anteriores, desde los lemurianos. Yo quiero Así que que me vengan a grande ver. ellos. Bueno, y en primer lugar, ¿sabes lo que tengo? Esto ya es un clásico. Fíjate que a veces grandes compañías de marca, ¿cierto? Ya sea de automóviles o, en fin, de cualquier cosa, tienen el lujo de mandar a hacer a grandes directores de cine un cortometraje en donde esté involucrado, esté protagonizado por su producto. En este caso, Clive Owen, tremendo actor, que a las minas los mata, que lo encuentra tan varonil, que la cuestión, que no sé qué. Bueno, él es un chofer y él es el protagonista de 5 cortometrajes que hizo, y lo voy a decir, para la BMW. Oh, ¿qué será? Eso, bueno, ya, en realidad son igual. BMW. Ahí está, ya, pero no. Aquí tenemos al chofer protagonista, como les contaba Clive Owen. Él no es cualquier chofer, solo tiene clientes importantes. Mira, y le dicen, no queremos nada con usted ni con el hombre de atrás, queremos su maletín. En 10 segundos, si no se detiene, le disparamos. Y el tipo de atrás viene y le dice a su cliente, ellos quieren diamantes, pero está loco, yo no lo tengo en el maleta porque por la aduana no paso ni cagando. Me los tragué.
sálveme y le doy la super propina. Y comienza obviamente este cortometraje a lucir el auto, que es el verdadero protagonista y la marca que financia estos cortometrajes. ¿Podéis creerlo que una marca de estas pequeñas películas solamente para lucir su producto? No, o sea, el presupuesto, imagínate, ya costó 3 kilos, güey. Ya, ahí ya te costó 3 palos, al tiro. 3 verdes, ¿ah? Esto es como de 2005, más o menos. ¿Tú te acordás de que Pero sigue vigente. ¿Tú te acordás que una estación de servicio de este país una vez hizo un comercial acá en Chile? Y nosotros tenemos un doble chileno que radica en Estados Unidos. Exactamente. Mira, ahí cree que zafó, pero este hombre que es un experto conductor sabe que no van a dejar de perseguirlo sino más. Con la velocidad que tiene el auto, pero mira la respuesta que tiene, la suspensión. De hecho, los cortometrajes están hechos, mira cómo se agarra el camino, se agacha. En la línea 700, diría yo, ¿ah? Exacto, mira. Sí, la más grande parece. Mira, frena un ABS que funciona perfecto, ¿cachai? Iba a gamba 40, pues, ¿Viste que frenó con los 2 pies? Exacto. ¿Cómo? Oye, porque si quieres frena con la mano, pues, Ah, pero no es que tenga 2 pedales para tener... No. Bueno, y aquí le tiene la trampa final, que sabe que están... Mira, ¿cachai que había ahí como... de esos como camiones con pala? ¿Ok? Ahora que yo iluminé el camino, va a apagar las luces y va a hacer que choquen los malditos. Pero mira, ¡toma! Espérate, y aquí viene lo mejor porque obviamente salvó a su cliente, salvó a los diamantes y llegan obviamente en una ciudad que casi, me atrevo a decir, se parece a alguna esquina de Nueva York, sobre todo por su taxi amarillo, clásicos con cuadritos. Hoy quiero tomar un taxi. Para, mira, y él dice, chuta, todos los hoyitos en mi auto. Logró salvar y dice, que me los traía el viejo era más vivo, weón. Sí, los traía en la maleta, pero ya, ahí está, te pago $100 más. Y arréglela, cómprate un auto bonito. Cáchate, me lo turro. What you said about having swallowed the diamonds, Y yo, pues, mira. was it true? Así como nuestro gran entrevistado. Excelente, y ahí se va con el autito. Uno de por lo menos 5 cortometrajes que la BMW pagó como protagonista al chofer que llevó, bueno. ¿Cómo no va a ser primer lugar este? Excelente. Lo viene siendo de hace 6 años.